Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Cuando el Señor nos llamó, nos dijo que levantáramos un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Con esta palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Esta escuela cuenta con 20 escuelas. Tenemos tres escuelas proféticas, una escuela de reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela de oración, hay una escuela de guerra espiritual, hay una escuela pastoral y así sucesivamente. Hay 20 escuelas. Cada una de estas escuelas dura un año y está dividida en módulos de tres enseñanzas. Cada una de estas enseñanzas dura una hora. Así que te damos una contraseña para que puedas entrar a la plataforma y ver estas enseñanzas. Luego haces una cita para que puedas recibir una llamada de WhatsApp en donde van a tener una clase conmigo para poderles explicar sus dudas, sus preguntas y poderles ayudar a entender el desarrollo ministerial que necesitan. Después vamos a tener clases por Zoom los días martes, miércoles y jueves a la misma hora. Y luego después de cada enseñanza le damos un código para que pueda solicitar un libro o un manual que nosotros le vamos a mandar completamente gratis de forma digital. Bien, esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora vamos a tener una clase que habla del ministerio del evangelista. Esta clase va a estar a cargo del salmista Jonathan García. Vamos a escuchar a Jonathan García. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Hoy, como dijo el apóstol José Luis, hemos de estar viendo acerca del evangelismo. Y el evangelismo es la obra más apasionante en la vida de un hombre de Dios. No, el evangelismo no es un evento, es un estilo de vida. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos en claro. El evangelismo se define como proclamar las buenas nuevas de salvación. El evangelista es uno que dedica su vida a proclamar el evangelio. Y quiero en este momento tocar tres puntos acerca de este tema. Vamos a estar viendo acerca de lo que es primero el corazón del evangelista, luego la compasión del evangelista y luego de la pasión del evangelista. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos en la Biblia de evangelistas, de evangelismo y cómo eso se aplica al evangelismo en hoy en día. Pero vamos a comenzar hablando sobre el corazón del evangelista. Y hay un texto que me gustaría que me acompañe en Hechos 6, 2 al 6. Y este dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos. Entonces, aquí podemos ver en una historia que la iglesia había crecido y iban a servir las mesas. Y los apóstoles decían, ¿cómo es posible que nosotros vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios para servir las mesas? Entonces dijeron que iban a buscar varones que fueran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Entonces, y nombraron a estas personas. Y entre esos podemos ver que mencionan a Felipe. Ahora, ¿quién es Felipe? Felipe en aquel entonces era un diácono. Y sabemos que más adelante se vuelve un evangelista y tiene un gran ministerio. Pero como podemos ver aquí, él era uno de los que estaba sirviendo a las mesas. Y claro, lleno del Espíritu Santo.
Entonces, podemos decir que el evangelista tiene que ser alguien que tenga un corazón que quiera servir a otras personas. ¿Y cómo es este hombre que se levanta como evangelista? Se va a Samaria y surge como evangelista, un poderoso evangelista. Lógicamente era lleno del Espíritu Santo. Tenía un fuego en su corazón y surge en Hechos 8:1, que lo vamos a leer del 1 al 3, que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución con la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que Saulo maltrataba a la iglesia y comenzó una persecución violenta. Su celo religioso, cualquiera que fuera de elementos sin se ejercitaba con pasión ciega, que resultó ser una persecución sádica de este hombre. A este hombre no le gustaba, ¿verdad?, que se estuviera predicando el evangelio y la iglesia era perseguida. Esto llevó a que ellos fueran separados y, ¿verdad?, estaban pasando por varias circunstancias. Sin embargo, Dios permitió que ellos fueran separados. ¿Por qué exactamente? Para que la iglesia no permaneciera cómoda. Ahora, la iglesia no puede permanecer cómoda. Nosotros sabemos de que si la iglesia se acomoda, si no tiene entendimiento su ministerio y deja de avanzar, entonces no terminan no cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso es que Dios permitió que esto ocurriera. Y él sabía de que podía haber conflictos de comodidad en la iglesia. Y hace como hacen los águilas, cuando los aguiluchos ya crecen sus plumas, los arrojan a un vacío porque ellos tienen que aprender a volar y eventualmente reproducirse. Así igual nosotros tenemos que aprender a reproducirnos, tenemos que aprender a ser independientes y por eso Dios permitió y se separaran para que la iglesia no fuera cómoda. Y cuando nosotros somos trasladados al trabajo, nosotros podemos testificar en la casa, ganar nuestra familia para Cristo, porque el verdadero evangelista comienza su trabajo de evangelismo en su casa, comienza evangelizando su casa, su esposa, sus hijos, su familia. Ahí es donde tiene que empezar el evangelismo, porque no puede procurar conquistar un terreno con personas si antes no ha conquistado su propia casa. Y cuando uno tiene esa pasión, uno quiere hablar, quiere testificar, quiere compartir a Cristo, cuando Cristo abunda en nuestro ser. Tiene que ser así. Y así fue como sucedió en Felipe. Pero esta iglesia cristiana del principio respondió de una manera sorprendente a la persecución. ¿Sabes? Cuando ellos fueron perseguidos, mientras más eran oprimidos, mientras más pasaban por situaciones, ellos predicaban con mayor fuerza, ellos predicaban con mayor ánimo. Y eso es realmente sorprendente. Ahora quiero hablar un poco sobre este varón que llegó a ser diácono y luego se convierte en evangelista. No se sabe mucho de evangelistas como Felipe, excepto la vida de Jesús, que es un modelo maravilloso en la proclamación del evangelio. Pero vamos a ver el verso 5 de Hechos 8:5, que dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mire, dice, el hombre era cristocéntrico, o sea que predicaba principalmente a Cristo. Leamos el 6, que dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Me gusta lo que dice aquí, dice, el hombre comenzó predicando a Cristo. No predicó denominación, no predicó religión, sino que él predicaba principalmente a Cristo. Ese era el centro de su prédica. Y su mensaje era fuerte. Digo, lógicamente, él era lleno del Espíritu Santo, que es una de las características fundamentales del evangelista. Si el evangelista no está lleno del Espíritu Santo, entonces solo anda ahí paseando o solo anda hablando palabras de hombre sin inspiración de Dios, sin el Espíritu, que es lo que necesitamos. Un evangelista debe fluir para proclamar la verdad que es el Evangelio de Cristo. Y debe tener ese fuego en su corazón, que cuando predique la gente sienta el impacto, que cuando manden ese mensaje la gente se sienta tocada, que sus vidas sean impactadas, que ellos vengan al altar.
y que sea tocada por el poder de Cristo. Mientras predica, el corazón se estremece porque su predicación es viva, su predicación es poderosa, influyente. Y lo que se habla aquí es que la gente comenzó a escuchar unánime a Felipe. Y habían palabras de inspiración de parte de Dios aquí. Pero luego viene algo hermoso y lo que le da valor y le da más gloria a su mensaje es que iba acompañado de señales y prodigios. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo el que quiera ser evangelista, todo miembro debe ser lleno del Espíritu Santo. Y no solo bautizado en el Espíritu Santo, sino lleno del Espíritu Santo. Pero esta llenura no se encuentra en el supermercado, se encuentra en el altar de Dios, buscando a Dios de todo corazón, con lágrimas, con sinceridad. Los hombres de Dios no nacemos en las universidades teológicas, que sí son buenas y pueden ser muy maravillosas, pero si no nacemos en el altar de Dios. Y ahí es donde somos desafiados, ahí es donde somos quebrantados, ahí es donde nacemos. Uno de los aspectos importantes que cuando Dios te llama a ser evangelista, cuando la unción de Dios viene sobre ti, sobre tu vida, algo sucede cuando las predicas. El evangelio no solamente es ganador de almas, sino que también viene con señales, con milagros y con prodigios. Estás predicando y la gente se está levantando de las sillas, la gente se está sanando, los ciegos comienzan a ver. Esas son las señales las cuales el Señor nos dijo. Los milagros, los prodigios, las manifestaciones de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Felipe? Es lo que está diciendo, no solamente lo escuchaban a él, sino que veían las señales que él hacía. Vamos a leer el versículo 7 de Hechos 8, que dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y qué sucedió? Le dio más fuerza, más poder. Había un hombre ahí que ejercía la magia. La gente decía, este es el poder de Dios. Pero cuando Felipe llegó a ese lugar, las cosas comenzaron a cambiar. Hay mentira donde la verdad no resplandece. Hay debilidad donde no hay poder. Hay oscuridad donde no hay luz. Pero llegó la luz, llegó el poder, llegó la unción de Dios y transformó el entorno. Y el hombre que mantenía a la gente diciendo, este es el poder de Dios, ese luego escuchó el evangelio que predicaba Felipe y él también aparentemente se convirtió y comenzó a seguir el evangelio. Se produjo un movimiento en la ciudad sombría que estaba bajo el gobierno del ocultismo. Comenzó a alegrarse porque, amado, este es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Los sitios donde había tinieblas, donde gobernaba el mal, son liberados por el poder de Cristo Jesús. Y es lo que pasó en Samaria, la ciudad triste, las condiciones difíciles. Comenzó a alegrarse y disfrutar del Evangelio de Felipe. Eso es exactamente el Evangelio. Un hombre tiene un corazón para Dios y ama la proclamación del Evangelio. Creyó Simón mismo, se bautizó y estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes, milagros que se hacían. Y los hombres estaban atónitos. Algunas características del ministerio de este hombre forman el modelo del Evangelio del Nuevo Testamento. Fíjense, qué grandioso que hablemos de este tema del evangelismo, porque nosotros nos movemos en lo profético y en lo apostólico, y en lo pastoral y en lo de los maestros. Pero el evangelio, el evangelismo, es un ministerio que es tan fuerte y tan glorioso que en ese no podrían existir los otros ministerios. El evangelismo es clave, pero la iglesia como que lo ha dejado abandonado, como que lo ha dejado olvidado. Ahora surgen muchos profetas por todos lados, surgen muchos apóstoles, pero evangelistas como que no tanto. Extraño escuchar uno, nos puede contar con los dedos de la mano. Los evangelistas son muy importantes y es que es importante que nosotros podamos despertar esto que es grande, lo del evangelio. En primer lugar, Felipe predicaba a Cristo, declaraba específicamente el centro del Evangelio. También hubo muchos que creyeron y fueron bautizados. Milagros de sanidad salieron a su predicación y fueron librados de espíritus demoníacos. Porque es algo que se da en el evangelismo. La gente llega oprimida y es liberada.
Para mí es lindo porque usted está dotado de poder y usted está dotado de autoridad y de unción de Dios para quebrantar las fuerzas del mal. Ningún poder maligno puede con el poder que está sobre su vida. La unción sobrenatural de Dios desciende sobre usted y los brujos tiran, lo voy a destruir, pero no lo van a poder tocar por el poder de Dios, por el poder que está sobre su cabeza. Y por eso es trascendente que el evangelista no solo predique el evangelio, sino que provoque que los demonios salgan huyendo, que provoque que la gente que esté oprimida por espíritus malignos sean liberados. Donde venga un evangelista que tiene esa unción de Dios, ese Espíritu Santo, los demonios salen corriendo por la autoridad de Jesús. Así que los milagros de sanidad le dieron mucha mayor efectividad al ministerio de Felipe. Él estaba lleno y listo para testificar en las ciudades enteras, como individuos, porque él predicaba en diferentes lugares. Y lo voy a mostrar con la palabra. La palabra de Pablo a Timoteo sugieren el verdadero llamado de un evangelista. Y vamos a verlo en 2 Timoteo 4, 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora veamos Hechos 8, do 26 al 27. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Mire cómo es Dios, porque este hombre debió llevar el evangelio a Etiopía porque surgió algo. Ahora leamos Hechos 8, 35 al 38. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice, si quieres de todo corazón, de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él se bautizó. El verdadero ganador de almas tiene una pasión para las almas, por lo que hace adaptable el evangelismo en masa. Y no es que nosotros no necesitamos un púlpito para poder evangelizar. Nosotros podemos predicar en persona, podemos predicar en pequeños grupos. Podemos predicar a donde sea, así como lo hacía Felipe. Ahí estaba predicando y tocó el corazón del eunuco y dijo, y si yo creo en Dios, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, mire qué bonito. Felipe le habló al de Samaria y transformó a Samaria con el poder de Cristo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Llegó al hombre, al eunuco, y él habló de Jesús. Y algo tuvo que pasar en Etiopía con la salvación de este hombre. El evangelista está presto para hablarle a multitudes, a grupos pequeños, como también a gente personalmente. Ahora vemos Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El cuadro evangelista del Nuevo Testamento en la época post-apostólica era el único predicando el mensaje de salvación de la iglesia, en la iglesia de la ciudad, de ciudad en ciudad. Dice Eusebio, el gran historiador judío de la iglesia del siglo IV. Él describe el evangelista diciendo, ellos esparcían las semillas salvadoras del reino de los cielos, tanto lejos como de cerca, y a través del mundo entero. Luego comenzaban los largos viajes, ejecutaban el oficio ministerial lleno del deseo de predicar a Cristo, a que todavía no había oído la palabra de fe. Es interesante como nosotros, entendiendo esta misión maravillosa que es apostólica y profética, pero es maravilloso que podamos despertar lo que es el evangelismo. El evangelismo en su nación es impactar su ciudad, es impactar su nación, impactar su ciudad, que podamos, que Dios nos haga trascender y poder llegar a lugares que no hemos llegado.
realizar ministerios que podamos alcanzar nuestro territorio y creer más allá de lo que hemos creído nosotros. Cuando uno cree a Cristo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo y está ese fuego de Dios en nuestro corazón, tú puedes hacer cosas y puedes atreverte a hacer cosas que nunca te imaginaste que podías hacer. Tienes que creer. Usted tiene que creer, mi amado, que hay algo más de Dios en su vida, que hay una unción evangelística dentro de usted que tiene que ser activada. Vamos, ¿cuántos creen esta palabra? Usted diga, yo la creo. El Evangelio está dentro de mí y debe ser activado esta mañana. Y yo siento que el Señor eso es lo que quiere hacer ahora con esta enseñanza, que quiere activar algo dentro de cada uno de nosotros acerca del evangelismo, que nosotros podamos ir a evangelizar. Quiere activar esa unción de evangelismo dentro de usted para que pueda salir y pueda predicar como Él nos lo ha mandado. Pero vamos a ver más de la enseñanza que se pone bueno. El hecho de que usted sea pastor no le exime de esto, porque sea ministro, sea lo que sea, a todos se nos ha enviado a predicar el evangelio. Ahora, vamos a hablar acerca del segundo que les decía, que es hablar del amor compasivo del evangelista. ¿Por qué la compasión? Porque no puede existir evangelismo sin compasión. Se necesita compasión para poder sentir ese empuje de poder querer ayudar a las personas. ¿Qué se define compasión? La compasión se define como empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a querer ayudar que el dolor de esa persona cese. Eso es compasión, que llega mucho más lejos de lo que es la empatía. La empatía solo ponerse en los zapatos de otra persona, pero la compasión es sentir el dolor de la otra persona cuando eres presente de ella y quieres hacer todo lo posible para ayudar a esa persona. Nosotros vivimos en una sociedad donde si usted mira, todas las personas tienen algún problema, ya sea de finanzas, ya sea de familia, ya sea de pareja, sea de lo que sea, todos están problemados. Y usted tiene un corazón compasivo, un corazón que siente compasión por las personas que sufren. Usted se puede dar cuenta en los ojos de una persona cuando está sufriendo y necesita de una palabra de ánimo. Nosotros necesitamos tener ojos para ver el dolor de la gente. Es lo que Dios hace con el evangelista, poner un sentir profundo en nuestro corazón acerca de qué es lo que ve. Y vamos a hablar de esto. Yo quiero referirme al evangelista más grande de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús a mí me impresiona, son las cosas más maravillosas y creo que es el mejor ejemplo de evangelista que tenemos en la Biblia. A mí realmente me gusta leer de Jesús, de qué fue su ministerio. Vamos a ver acerca de esto. Jesús era Dios, pero su ministerio terrenal era hombre, Dios hombre. Pero una de las cosas que hizo grande el ministerio de Jesús fue primero su vida íntima, su relación con el Padre. Y segundo, la compasión que tenía con la gente. Jesús siempre iba a lugares donde había dolor, siempre había lugares donde había crisis. Y usted iba, siempre había alguien que necesitaba. Y él siempre tenía la respuesta para ayudar a esa persona a mitigar su dolor. Él quiere mitigar ese dolor. Seguro, llega a Samaria para salvar a una mujer que había estado prácticamente en prostitución y tenía varios maridos. El que era su marido no era suyo. Pero Jesús llega para dignificarla, tiene compasión de ella. Y por eso fue que llegó a ese lugar, para salvar a esta mujer. Porque él sabía que si la salvaba, detrás de ella vendrían muchas personas que iban a creer y que iba a venir una multitud. Los campos blancos que anunció los discípulos, podría ver las multitudes de la gente de Samaria que esta mujer traería. Porque esta mujer se encuentra con Jesús, él la salva. Y esta mujer abandonó el cántaro y se fue a Samaria y les dijo, vengan, conozcan a este hombre que me ha dicho toda la verdad. Este será el Mesías. Y la multitud vino a conocer a Jesús. Me gustaría que para esto leyéramos Mateo 9, 35 al 36. Que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos tener ojos para esto, mis amados.
Los ojos de Jesús y el corazón de Jesús de compadecernos de las multitudes, de las necesidades, del dolor de la gente. Encuentro en Jesús. ¿Cómo recorrer las ciudades? Porque era Jesús. No, nosotros también podemos hacer eso. No podemos, el evangelista recorre pueblos, ciudades, aldeas, caseríos, para llevar a cabo el trabajo del evangelio. Al frente de Israel estaban los líderes políticos y religiosos, pero no tenían pastor. Los primeros no tenían ninguna orientación que ofrecer, los segundos ninguna consolación que dar, ni de darles desconsuelo, y de ahí el desamparo. Pero Israel estaba abatido, estaba doblegado, ellos tenían cargas, cargas sociales y religiosas, ellos estaban doblegados, les imponían cargas, y la gente, en vez de disfrutar la vida de Dios, ellos estaban cargados. Pero la compasión de Jesucristo fue una conmoción interior, un quebranto. La gente sola y necesitada, devastada por el consuelo, fue el objeto de la compasión del Maestro. Pero eso les decía al principio que el evangelismo no es un evento, es un estilo de vida. El impulsar a la gente a testificar, a hablar de Jesús, que no sean mudos, que proclamen a Cristo, que testifiquen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si es que ha hecho algo que debe ser parte de lo que nosotros hacemos. Que cuando nosotros le hablemos a la gente, que ellos puedan sentir esa necesidad de querer hablarle a otros de nuestro Señor. Así que Jesús estaba conmocionado interiormente cuando vio las multitudes solas. Sufrió un quebranto en su espíritu. La gente sola estaba necesitada. Él yo creo que se paró en la esquina viendo las multitudes y vio los rostros y sabía lo que estaba sucediendo. La gente estaba devastada por el consuelo. Esa fue la verdadera compasión que él sintió. Por eso, para administrar adecuadamente las multitudes, el evangelista debe primero tener ojos para ver las necesidades de la gente y luego compasión para poder ayudarlos. Una compasión profunda y genuina. Mire, si tuviéramos ese espíritu nosotros todos, entonces el mundo sería muy diferente. No habría maldad en el mundo, ¿verdad? Es importante todo esto. La gente, las necesidades espirituales, sentir una compasión genuina y profunda, que creo que es uno de los principios maravillosos del evangelismo. Pero también es el trabajo espiritual nuestro como ministros, que la gente en los que somos enseñados, como son inspirados, el hombre debe inspirar a la iglesia, a amar a las personas, a tocar el barrio, a tocar a la colonia. La gente también descubre que Dios en nosotros también está en ellos. Hay que enseñar que el mismo Dios está entre cada uno de nosotros, sin importar qué tan grande o tan pequeño cree que sea su ministerio. A algunos hermanos hay que enseñarles que ese Dios está entre nosotros, a enseñarles a amar a la gente, que esta unción que está entre nosotros también está dentro de ellos. El poder que fluye, el poder que fluye entre nosotros es importante que lo enseñemos y lo tengamos en cuenta. Dicen que un líder apasionado apasiona a otros. Y cuando nosotros tenemos ese corazón, esa influencia de Dios, la gente será como nosotros somos. Querrán predicar, querrán anunciar el evangelio, querrán hablar de lo que ha sucedido, no se querrán quedar callados. Ellos encontrarán que la predicación es hermosa, que es sublime, no necesita un púlpito. Nosotros tenemos un púlpito rodante, que donde sea que nosotros vayamos podemos predicar. Y hay que decirles que donde Dios les permite hacerlo, ellos lo podrán hacer. Así que además de sentir compasión por las multitudes necesitadas y querer llevar a los discípulos a sentir lo mismo, miren lo que hizo Jesús. Llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de los obreros para recoger una cosecha que ya estaba madura. ¿Qué cosa más triste? Necesitamos obreros. Tenemos una gran cantidad de gente, pero no son obreros, no se forman como líderes, no tienen interés. Tenemos multitudes, pero ¿qué clase de personas son? Mandó que orasen por más obreros. Imagínense, Jesús le dijo, oren por más obreros, pidan al cielo. Ese es nuestro trabajo también, enseñarle a la iglesia que ellos oren por obreros. Y nuestro tiempo de oración, danos obreros, obreros comprometidos, obreros que no solo amen el púlpito, sino que sean obreros que temen, obreros que respeten, que anuncien el evangelio donde sea,
que lleve en el corazón el deseo de predicar la palabra. Y hay que orar por eso. Es lo que dijo Jesús, dice, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes necesitadas. Si todo lo que aprendemos en la palabra nos conduce a tener mayor compasión, entonces no estamos aprendiendo de Dios, no estamos conociendo a Dios. Si la palabra que conocemos, que nos es impartida, no nos lleva a tener compasión, entonces no estamos conociendo a Dios. Cuando usted mira a Jesús, por eso habló de Jesús como el gran evangelista, porque Jesús lo ve usted predicando en todos lados, en las ciudades, en las aldeas, en los caseríos, hasta por territorios gentiles, y él iba a pie, en medio del desierto, del terrible sol, o en el medio del frío. Ahí, pero ahí donde él iba, a pie, él iba predicando el evangelio. Y él iba mostrándole compasión a la gente que se encontraba, que era necesitada. No tenía auto, caminaba lejos, de Galilea hasta Jerusalén, de Jerusalén hasta territorios lejanos, Cesarea de Filipo, predicando el evangelio. Mire qué tremendo. Y es hermoso esto del evangelio de Jesús. Y es hermoso verlo tocando las necesidades y el dolor de la gente. Vamos, usted puede decir, pero no, porque él era el Hijo de Dios, él podía, pero no, usted también puede. Pues recuerde que el Señor nos dijo, cosas mayores harán y en el nombre, y porque yo voy al Padre, y Dios nos unge para hacer estas obras. Y yo estaba viendo que Jesús llegó a Bethsaida y entró en ese pórtico donde había un lugar donde un ángel removía las aguas y la gente era sanada. Jesús llegó y ve a ese hombre que tiene 38 años de estar paralítico. Y no fue otra persona, llegó a ese hombre y a él le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué llegó a ese pórtico? Por ese hombre, para levantarlo, vio el dolor y el sufrimiento de esa persona. Ustedes evangelistas, ustedes tienen la unción de levantar al paralítico para hacer cosas primorosas. Jesús lo levantó. Y él vio que venía una viuda y venía al entrar y a su hijo y lo vio llorando. Imagínese usted lo que sentía. Era una viuda, ya había perdido al esposo y luego se le muere el hijo, que era lo único que le sustentaba. Y ahora, entonces, ¿qué era el sostén de su vida? Era un momento crítico para él. Vivir de pedir ayuda a la gente era una situación caótica. Pero Jesús se compadeció de ella y estaba ahí. Y usted puede tener una crisis, puede tener momentos duros, pero si Jesús está ahí, Jesús lo va a levantar en su vida y va a hacer milagros y prodigios. Jesús hace una diferencia. Su presencia es poderosa para nosotros. Llegó la viuda y le dijo, no llores, ¿qué pasó? Se compadeció de su dolor, se compadeció. Recuerde cuando le dije de que era importante tener compasión, pero no solo se compadeció, pero fue al féretro y lo tocó, y lo levantó y lo entregó sano a la mujer. Qué poder más grande y qué primor en la vida de Jesús. Pues ese es el evangelista que tiene corazón amoroso, que tiene corazón compasivo para con las personas. Y no es una persona orgullosa, no es una persona que solo muestra simpatía, muestra compasión por personas de alto rango. Es una persona que muestra igualdad de compasión, ya sea para personas de alto rango o menor rango. Él no mira diferencia de personas. Cuando Dios está contigo, esa unción te hace maravillosa persona. Dios está contigo, pero necesitas compasión. Y al ver el que sufre, al menesteroso, como ver al que puede, yo lo ayudo y levantar en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a ver el tercer punto, que es acerca de la pasión del evangelista. Y para este me gustaría que me acompañe a Jeremías 27:9. Yo creo que este es un punto muy importante, pero primero hablemos de este texto que dice, me escogiste, oh Jehová, y fui reducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, y he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré de él, ni hablaré más su nombre. No obstante, había en mí
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrir y no pude. Ese es un profeta maravilloso. Dice que querían matarlo, querían destruirlo, porque las palabras eran mucho de afrenta. Y él dice que ya quería tirar la toalla, ya no quería saber, no quería hablar más de Dios, ya quería olvidarse de todo. Y pues no podemos ser críticos. Él estaba pasando por una situación muy difícil. Pero mire lo tremendo. Dice que a pesar de que él quería tirar la toalla, ya quería darse por vencido, dice que no podía. Dice, traté de resistir, pero no pude. Y eso es porque había un fuego en su corazón, había una pasión dentro de él, de parte de Dios, por no quedarse callado. Y dice que había un fuego, no obstante, había un fuego ardiente en mis huesos. Y ese fuego es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que no nos permite quedarnos callados. Y ay de mí si anuncio este evangelio, decía, dice Pablo. Ese es el fuego de Dios que arde en nosotros. Y no puedo parar de predicar el evangelio. Porque cuando usted tiene esa pasión, cuando usted tiene ese fuego, no puede quedarse callado. Siente esa necesidad de hablar de Dios por donde sea donde usted va y de abrir su boca y compartir el evangelio. Así es como se siente cuando usted tiene esa pasión en el corazón. Ese fuego ardiente estaba metido en sus huesos. Todo dice, traté de sufrirlo y no pude. Está diciendo, traté de que esto no siguiera en mi vida, pero no pude resistirlo. Pero era más fuerte que yo, más fuerte, y no pude abandonar el ministerio. Es que necesitamos una vida íntima para ver las necesidades espirituales, para ver las multitudes sedientas y hambrientas de salvación. Es un fuego que no puedes parar. Entonces, cuando tienes ese fuego dentro, también tus ojos se abren para ver las multitudes. Cuando tienes ese fuego en tu corazón y estás lleno del Espíritu Santo, entonces puedes ver las necesidades de las personas. Porque todo tiene que ver con lo que llevemos aquí. Si llevamos mucho aquí en nuestro corazón, los ojos se abren para ver las necesidades y el dolor, para ver la crisis en la gente. Ahora acompáñame a Mateo 9:35, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo que pasa es que con Jesús había algo. Jesús, aunque llegaba a una aldea, las multitudes lo seguían de todas partes hasta la ciudad de los gentiles. Pero ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué las multitudes lo seguían? Por su vida y su relación con el Padre, por su amor compasivo, porque Jesús era la respuesta al dolor que ellos estaban buscando. La gente buscaba sanidad, buscaba milagros, y Jesús tenía todo, pero sus palabras estaban cargadas de vida. Él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora lea Lucas 4:40, que dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjese que durante todo el día Jesús desarrollaba su ministerio, iba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, y al ponerse el sol dice que le traían gente para que él orara, para gente de ciegos, gente oprimida, cojos, y los sanaba de todo, los ponía en las manos y todos se sanaban. Y debe haber un corazón apasionado para ayudar a la gente, al punto de tocar a la gente. Y yo creo que un hombre de Dios tiene que amar a la gente. Y sabe, si los amamos y no los manipulamos, la gente se da cuenta. Pero el amor es una cosa muy grande. Uno tiene que llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, compartir las necesidades y el dolor con las personas. Jesús usaba la mayor parte del tiempo de su vida para atender a las multitudes, pero también para formar a sus discípulos. Salían demonios de muchos, dando voces, porque los demonios tenían derecho a la ley del pataleo. Se va, tú eres el Hijo de Dios, pero él no permitía que ellos hablaran, los expulsaba y ellos salían corriendo. Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo y no había llegado su tiempo para entregar la vida todavía. Ahora leamos Marcos 1:32 y 33, que dice, cuando llegó la noche,
Luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades y en los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Las casas quedaron vacías. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué exactamente? Porque el ministerio de Jesús lograba que la gente estuviera hambrienta y sedienta, porque su ministerio era de impartición, tenía un ministerio de impacto. Ahora leamos Marcos 1:34, que dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los endemoniados, porque le conocían. Había un fuego en su corazón, en el corazón de Jesús, para proclamar el Evangelio, y esto era producto de su vida íntima con Dios. Los verdaderos evangelistas nacemos en el altar de Dios, como lo había mencionado antes. Y yo creo que en el altar es donde nacen los verdaderos evangelistas. En el altar, no en las aulas de clases que son buenas para transmitir conocimientos, para inspirar a la gente, pero el verdadero evangelista nace en el altar de Dios. Leamos Lucas 5:15-16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oír y para que sanase de sus enfermedades. Mas él apartaba a lugares ciertos y oraba. ¿Dónde nace la pasión? ¿Dónde es que nace el fuego? Leemos Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Veamos Lucas 9:28-29. Aconteció como 8 días después de esas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Veamos Lucas 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Por eso escribió Dios en Levítico 6:12. Y luego, y fuego encendido sobre el altar no se apagaba, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El altar debe estar encendido. Necesitamos poner fuego en el altar cada mañana y encenderlo todos los días de nuestra vida y darle a Dios el mejor tiempo de nuestro día. Las primicias de nuestro día. Y es mentira que usted va a ponerse a orar ahí en la noche cuando ya pasó todo el día y usted está cansado, porque a esa hora lo único que tiene en mente es la cama o la televisión. La mejor hora para ponerse a orar, para ponerse a adorar, es en la madrugada, cuando usted está fresquito, cuando usted ya está descansado y está en las mejores condiciones para poder darle lo mejor a Dios, para poder darle su mejor tiempo de calidad a Dios. Tener una pasión para vivir genera pasión. La pasión energiza la vida, es el combustible para el ministerio, hace posible lo imposible. Si no tienes pasión en tu vida, en la vida de tu ministerio, se vuelve aburrido, se vuelve insípido. Por eso necesitamos la pasión de Dios para que nuestro ministerio sea más emocionante, para que podamos cumplir nuestro ministerio. Dios nos creó para vivir una vida apasionada, para servirlo a Él. Y la gente con vigor, con vitalidad, con energía. Dios quiere que incorporemos esto en toda nuestra vida. Y ahora creo que es importante mencionar acerca de cómo es que nosotros trabajamos el evangelismo hoy en día. Nosotros somos un ministerio apostólico profético y enseñamos en grupos familiares y células. Y nosotros damos un video que se llama Evangelismo de Poder, donde se enseña cómo debe hacerse el grupo familiar. Por ejemplo, cuando se inicia la reunión, por lo general hacemos una oración de inicio, luego adoramos por 20 minutos. Después de eso, primero, nosotros, antes que nada, antes de hacer todo eso, necesitamos limpiar el territorio, necesitamos orar y limpiar y consagrar el territorio para Cristo. Y luego empezamos la reunión. Oramos, hacemos una adoración de 20 minutos y luego estudiamos el manual de discipulado. Ahora tenemos 4 volúmenes de manual de discipulado y vamos estudiando un capítulo cada día.
Luego, una vez que termina la reunión, luego damos un refrigerio, ya sea pan con café o pan con fresco. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:42, que dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y aquí se habla del partimiento del pan, que es parte de la doctrina apostólica. Luego, durante estos minutos, mientras los miembros están comiendo su merienda, se va llamando a uno o dos para estar orando, para estar ministrando sus necesidades personalmente, para dar liberación, sanidad y para que ellos puedan ser librados y ellos puedan emocionarse más para llegar a lo que es, a lo que es bautizarse. El trabajo de un evangelista no está solo en predicar, sino también preparar a los miembros para que ellos también puedan enseñar y puedan predicar el evangelio. Veamos Efesios 4:12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo del evangelista es preparar a los santos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo. O sea, el trabajo del evangelista, como le decía, es ir preparando también a los miembros para que ellos sepan cómo enseñar y que ellos puedan conocer también cómo predicar. Entonces, mientras está dando una clase, el evangelista siempre debe tener a un estudiante que está aprendiendo. Por eso, cuando se hacen las células y casas familiares, te llevas a alguien contigo para que vaya aprendiendo cómo hacer el trabajo. El evangelista debe ponerse de acuerdo con el pastor para saber qué es lo que se va a enseñar a los miembros de cómo predicar. El ministerio debe de coordinar haciendo un mapeo alrededor de la congregación, visitando las casas sistemáticamente y preparándolos a cada uno, algunos de los miembros de la congregación y puede ayudarle a hacer campañas del territorio o para hacer noches de milagros y así ellos también van aprendiendo cómo se hace este trabajo de evangelismo. Y es importante que el evangelista sepa preparar temas que hablen de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer milagros, como dice en Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales en que la seguían. Amén. Y Jesús les ayudará para que sean vistos los milagros y sanidades y portentos, como dice el texto, ayudándoles Jesús, respaldando lo que ellos habían predicado. Esto es para los eventos de campañas que deben hacerse cada cierto tiempo en un lugar cerca de la congregación. Con todo esto que hemos estado hablando acerca del evangelismo de hoy en día y como cada uno de nosotros ha sido llamado para ser evangelista, yo siento que Dios está aquí. Yo siento que hay algo pasando en su vida. La unción de Dios está fluyendo. El Espíritu Santo está aquí. Vamos a venir con un corazón abierto para que la gente pueda ser tocada. Nosotros tenemos que aprender, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos para tener esa pasión que necesitamos para poder evangelizar. Como lo he dicho antes, todos uno de nosotros se nos ha sido llamados para evangelizar y cada uno de nosotros tiene un evangelista aquí adentro, tiene una unción de evangelismo que tiene que ser activada. Necesitamos regresar a encender ese fuego para que podamos predicar. También necesitamos tener esa compasión con las almas. Necesitamos tener esa compasión para poder ministrar a la gente que toca sus necesidades. Necesitamos tener ese corazón de evangelista para poder hasta cumplir con nuestro ministerio. Me gustaría orar por ustedes en esta hora. Cierre sus ojos ahí donde está. Necesitamos orar para que Dios nos vuelva a llenar, que nos llene de su Espíritu Santo y que active esa unción de evangelista que está en cada uno de nosotros. Padre, hoy vengo presentando a cada uno de tus hijos que está en este lugar. Y Espíritu Santo, te pido que vengas y desciendas en este lugar y toques a cada uno de los hermanos que está conectado, Señor, en esta noche. Que seas tú ministrando a cada uno de ellos. Espíritu Santo, ministra a cada uno de sus corazones y tóquenlos para que el espíritu del evangelista, la unción del evangelista, sea activada en cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Que ellos tengan ese corazón
que anhele, Señor, predicarle a cada uno de los que está, que tenga ese corazón, que tenga ese anhelo de querer compartir ese evangelio que tú nos has enviado, Señor, para predicar. Que tengan ese corazón que arde, Señor, que no, sus bocas no queden calladas y que esa persona que tú has puesto en sus vidas, que para predicar, que ellos tengan la palabra que necesiten para poder evangelizar como tú nos has enviado, Padre amado, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo en esta hora. Llénalos con tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos tengan sus ojos abiertos, tengan sus ojos espirituales abiertos para poder ver las necesidades de las personas que están necesitando. Hay mucha gente que está necesitando y nosotros somos los que son llamados para llevar el Evangelio a esas personas. Nosotros somos los que somos llamados para evangelizar, para poder sanar a los que necesitan, Padre amado. Enciende ese fuego sus corazones para que ellos también puedan predicar el evangelio, para que puedan sentir esa compasión, para que puedan compadecerse del hermano que necesita. Llena sus corazones y ministras con su Santo Espíritu y que de a partir de hoy, Señor, puedan levantarse con ese espíritu de evangelista, con esa unción del evangelista que está en cada uno de ellos para poder ejercer la labor de evangelismo hoy en día que tú los has enviado a cada uno de ellos a hacer y que no vuelvan a quedarse callados en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo, mis amados. Gracias. eh, muy agradecidos por esta palabra tan importante para nuestro ministerio. A todos se nos ha llamado a ser parte del ministerio de evangelismo. Decía Pablo que él era apóstol y servidor del Señor, evangelista. Así que eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Mis amados, quiero tomarme un minuto para agradecer a María Elizabeth Ramos Aguilar de Guatemala, que nos ha enviado una ofrenda para poder nosotros continuar con el trabajo que estamos haciendo. Gracias, mi amada, por su ayuda. Ahora, mis amados, quiero compartir con ustedes un regalo que es el manual del Ministerio del Evangelista. Para que puedas obtener este manual, necesitas tomar una foto de esta imagen con el código 636434, el manual del Ministerio del Evangelista, y enviarlo a ese número de WhatsApp que está en verde abajo, que es más 505-8691-4973. Por favor, esta foto tiene que enviarla hoy, en cuanto termine la clase, para que puedas recibir una copia del manual digital en tu teléfono y así puedas repasarlo. También si necesitas una copia de la grabación de la enseñanza, puedes pedirla para que puedas volverla a escuchar. Bueno, mis amados, vamos a continuar. Ahora quiero hacer una pausa porque quiero saber si hay alguna persona que tenga alguna duda, alguna pregunta. Por favor, levanta tu mano, nos dices tu nombre y de qué parte del mundo te conectas, y nos dices cuál es tu pregunta para poderle contestar. Vamos a activarles el micrófono a los que nos están solicitando una pregunta o algún testimonio que nos quieran contar. Por favor, levanta tu mano y nos dices tu nombre y de qué parte del mundo te comunicas. Vamos a darle el micrófono a nuestra amada hermana Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol, ricas y abundantes para usted y pues para cada hermano que está conectado, que el Señor les siga llenando de su gracia y pues qué bendición podernos conectar para ser instruidos por el ministerio de Escuela Apostólica Profética Monte Sión. Y mi pregunta es, apóstol, me quedó muy claro lo de la clase, pero la pregunta que tengo
y pues en el nombre de Jesús que me la pueda contestar. Hace cuenta que me ha tocado escuchar, pues ahora que estoy aquí en el estado de Sinaloa, que cuando alguien ora por una persona, le dice, pues si esta persona, o sea, trae algo malo así, ella empieza a decir, mm, se le regresa a esta persona todo lo que te hizo 7 veces más. Y pues hace cuenta que me ha sorprendido eso que dice, y según que se llama Baldón. Y pues en la Biblia donde habla eso es en Nehemías 4:4, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Es bueno o cómo? No, mi niña, nosotros estamos para traer bendición, no para mandar nada de regreso. Así que yo te aconsejo de que aprendas a hacer liberación, a tratar las cosas por lo que son, a declarar una palabra de bendición sobre las personas y a romper con ataduras y poner una cobertura sobre ellos, cubrirlos con la sangre preciosa del Cordero. Pero no es bueno estar mandando de vuelta nada, ¿me entiende? Es Ah, mejor nosotros con autoridad poner orden, traer a declarar que el orden divino viene sobre la persona. sí, le hago esta pregunta, le digo, porque a las personas que he escuchado eso, pues se dicen llamar profetas, pero haz de cuenta, yo lo que he aprendido con usted, o sea, a mí se me hace, pues, o sea, digo yo, si Dios tiene misericordia en nosotros, tiene piedad, o sea, muchas cosas benevolentes tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros y pues yo no lo miro bien porque nosotros tenemos que tener el amor del Padre, aunque la persona haga lo malo, o sea, siempre el que le va a dar el pago es Dios, no nosotros, pues, o sea, a mí sí me quedó claro, pero estaba con eso de preguntarle a usted, pues. Mire, mi niña, lo que pasa que algunos profetas no se han sometido al entrenamiento por un padre ministerial. Entonces ellos hacen de lo que escuchan y eso no es bueno. Uno tiene que estar alineado su corazón con el de Dios. Por ejemplo, mira, en el pasado oímos a Jonás. Él fue a predicar a Nínive. Nínive, Dios le mandó a predicar 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces, pero esa palabra no se cumplió. Ahora, ¿quiere decir esto que Jonás no era un profeta verdadero? No, sí era un profeta verdadero, porque el Espíritu de Dios lo que él quería en su corazón es hacer que se regresaran de su mal proceder. Entonces, el corazón de Jonás estaba de acuerdo con que ellos volvieran de su mal proceder, pero un profeta que no ha sido sanado, sanidad interior, él va a querer que se cumpla el castigo que Dios dijo para que digan, uy, es que si no van a decir que soy falso profeta, ¿me entiendes? Su corazón tiene que estar alineado con el de Dios y lo que Dios quiere, Él no quiere destruir a nadie, dice la Biblia, desea que todos alcancen el arrepentimiento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, declarar una palabra para que esa familia sea restaurada, para que esa persona agarre el buen camino, no que se devuelva para lo que ya dijo. Pues me quedó muy claro, apóstol. Sí, le digo, era pues una pregunta que para que usted me contestara pues con más, pues, o sea, ya me había quedado claro, pero yo no estaba de acuerdo en en lo que escuchaba, pues, o sea, no es que Sí, lo es oí. falta de entrenamiento de algunos ministros, mi niña, pero tenemos que tener el corazón de Dios para poder soltar una palabra de bendición. Ok. Gracias, apóstol, por su respuesta. Bueno, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora tenemos aquí a la pastora Xiomara. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Buenas noches, bendiciones, un saludo desde San José, Costa Rica, a todas las naciones que se encuentran acá presentes. Gracias, Ministerio, Escuela de Ministros Apostólica y Profética. Es un placer y un gusto, mi esposo y yo, estar presentes en este momento acá. Una bendición haber encontrado
Esta escuela hemos pedido a Dios, habíamos pedido querer ser formados y no habíamos podido encontrar. Y aquí Dios nos abrió la puerta con este ministerio fabuloso, poderoso, que sabemos que es de bendición. Estuvimos en la primera, en esta clase, en esta masterclass, eh, eh, y nos gustó mucho. También quería hacer la pregunta, ¿esta clase continúa o ya después uno entra a lo que es la escuela? Bueno, Porque a mí mira, me... los días martes es una clase que está abierta a todos los ministros, todo el que quiera entrar, hermanos, Ah, ok, líderes, todo el que quiera entrar, puede entrar siempre y cuando se registre con su nombre para que le mandemos la invitación. Pero al ok. entrar a la escuela, tiene que pasar por una entrevista para ver si califica, Dicen, porque allí va a recibir clases los miércoles y jueves y tiene acceso a la plataforma donde ya están las clases de las escuelas por ministerio. O sea, ok, hay una escuela para los profetas, una escuela para los pastores, hay una escuela para apóstoles y así perfecto. sucesivamente. Nosotros les asignamos esa escuela y tienen una clase en vivo conmigo en donde nosotros los vamos instruyendo. Por ejemplo, para los pastores que recién comienzan una congregación, les damos unos manuales cómo deben de organizarse, cómo se hace la estructura del grupo de ancianos, los diáconos, los libros que tienen que llevar, todo lo que debe hacerse en una congregación. Entonces, nosotros le Perfecto. damos esta instrucción, pero ya es personal, ¿verdad? Ya a Ok, cada persona. está bien, apóstol. De hecho, sí, yo tengo que llamar el jueves en la mañana para que me programen la entrevista. Otra pregunta. Bueno, mi esposo, nosotros somos un ministerio que estamos recién iniciamos, estamos saliendo estamos empezando, ¿verdad? Para la gloria de Dios ya tenemos un añito, ¿verdad? Mi esposo, yo mandé el número de mi esposo a la escuela, ¿verdad? Yo no sé si él tiene también que hacer la Todo misma tiene que por aparte, hacerlo, todo tiene que hacerlo por separado. por Porque separado, cada ok. persona es atendida personalmente y se le envía todo, los manuales, los links, las invitaciones, todo es por separado. Perfecto, entonces el jueves, si Dios lo permite, estaré enviando el mensaje yo ahora le voy a decir a él para ver si ya él mandó el mensaje para el día que le corresponde la Sí, entrevista, todavía yo pregúntenle creo si que no. recibió la invitación para hoy, para ver si ya está conectado a la escuela. Dígale. Buenas noches, pastor. Dígale que Claro este que es mi sí, teléfono que placer está saludarlo respaldado. y un orgullo estar por acá. Gracias le doy a Dios por darnos la oportunidad de estar en esta plataforma con ustedes, porque cada día aprendemos más y más. Y bendiciones a todos los que se encuentran por ahí en esta plataforma. Sí, Bendiciones, mi niño. Los ministerios estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Así que es un amén, amén, privilegio para nosotros brindarle una mano ayuda. amén, amén. Así es. Dígale que usted no entró Pastor, porque el teléfono estamos, estaba apagado. yo hoy entré junto con mi esposa a esta clase porque mi teléfono se me apagó, andaba en mi trabajo y no tuve, llegué a casa un poquito tarde, casi a las 7 y no tuve tiempo para cargarlo. Entonces, Está bien, mi niño, pero si puedes, ya que lo pongas a cargar, manda el código, manda la foto para que tú también recibas el manual, para que te perfecto. lo vayas guardando, porque esos manuales sirven para estudiar. Mira, nosotros tenemos más de 2.500 manuales y libros. Entonces, esos libros te van a servir para tu tiempo de estudio. Cuando tú quieres dar esta enseñanza en tu congregación, vas al manual, la revisa y te sirve para que te puedas preparar. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias, que el Señor me lo bendiga, apóstol. Entonces, ya casi en cuanto esté cargado mi teléfono, yo se lo envío. Bueno, gracias, que el Señor bendiga y Muchísimas siga gracias. derramando de su gracia sobre ustedes para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado en sus vidas. Amén, Amén, amén. muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús y gracias por la oportunidad que nos dan de estar acá. Bendiciones y que el Señor siga ensanchando ese ministerio más y más y más. Bendiciones. Bendiciones, mi niño, bendiciones. Qué gran privilegio tenerlos aquí. Ahora vamos a darle el micrófono a Elizabeth
Cepeda, ¿puedes activar tu micrófono, mi niña? Elizabeth, Buenas noches, profeta. Gracias por atenderme. Dios me lo bendiga inmensamente. Ha sido de gran bendición esta noche porque mi corazón está en el evangelizar. Y sí, me llenó bastante. Pero el problema mío es que saqué la foto, pero el teléfono no me la grabó. a ver, te voy a dar otra oportunidad. Ahí está, mira, sácalo. Ay, Dios quiera que se me grabe, déjame ver. Save photo. Ok, muchísimas gracias. Dios me los bendiga a Bueno, mi todos. niña, bendiciones. Gracias igualmente. Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ahora vamos a darle el micrófono a Wilma Chávez. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Profeta Wilma Chávez, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, vamos a ver, Adriana Perales, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches, apóstol. Buenas Mire, noches. sí, yo me metí aquí en la masterclass, porque pues siempre me ha interesado el evangelismo, siempre he sentido ese llamado por el ministerio. Y de hecho nosotros en nuestra congregación salimos a evangelizar a las calles, a los parques, a las plazas, de hecho a hospitales, pero siempre he sentido como que la gente te escucha, pero de ahí no pasa, no sé, como que sintiera yo cierta insatisfacción porque yo quisiera que esas almas, esa gente que escucha la palabra, pues hubiera un fruto, sí escuchan, pero pues hasta ahí llega. Te voy a dar Mi un pregunta consejo, es, mi niña. sí, Tienes sí, que dígame. disipularlos en las casas. Mira, puedes pedirme un video que mencionó el salmista, un video que se llama Evangelismo de Poder. Ese nos dice cómo hacer los grupos familiares, las casas. ¿Me entiendes? Los grupos en las casas. Y te podemos mandar un manual de discipulado para que puedas atenderlo. Entonces, cuando vas en la calle, tú le pides su número de WhatsApp y le dices, mira, te puedo visitar si quieres la otra semana, yo paso para orar por ti. Si tienes algún problema, necesitas trabajo, una enfermedad. Y entonces cuando ellos te dan su número, vas a la casa y oras por ellos, para que ellos sientan el poder del Espíritu Santo. Y después no te quedes mucho, unos 10 15 minutos, y después le dices, voy a pasar la otra semana para enseñarte una palabra acerca del Señor Jesús. Y ya llegas con tu manual, el manual lo puedes mandar a imprimir para irle enseñando un capítulo cada semana. Muy bien, apóstol, muy bien, me parece muy Entonces bien. pídemelo con el mensaje y yo te lo mando, mi niña. Ok, muchas gracias. Bueno, para Bendiciones. servirte, Gracias. Bendiciones. ahora vamos a ver, Elvia Verónica, ¿no puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, Papito Vero Cabrera, Chiapas, México. Eh, Bendiciones a todos. Quería hacer el comentario respecto a lo que dijo la hermanita de inicio, cuando dicen que devuelven el baldón, bueno, para la gloria de Cristo, ¿verdad? Porque todo obra para bien. Yo también fui formada en una congregación, pero ahorita que estoy con usted, se me revela que es por el legalismo, religiosidad y fariseísmo que existe en esos moveres. Entonces, orándole al Señor, a mí me habló en oración diciéndome que para eso nos dejó en el tiempo de la gracia después de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que toma la venganza y que nosotros no debemos de vengar nosotros mismos. Y a eso reforzado con Isaías 53 de que por eso él hizo ese intercambio divino en la cruz. Entonces yo así lo explico, pero no sé si está bien fundamentado porque es muy fuerte esa influencia donde todo el mundo quiere devolver el baldón y se les explica si eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy estamos en la gracia.
y cuesta bastante, pero yo lo vengo explicando así, pero no sé si está bien fundamentado. Sí, está muy bueno, mi niña, porque mira, Jesucristo en una vez lo salieron a atacar y unos apóstoles le dijeron, ¿podemos pedir que caiga fuego sobre ellos? Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu han sido llenados. El espíritu está hablando de la gracia, el tiempo de la gracia. Entonces, nosotros debemos de aprender a que no debemos demandar mal por mal, sino una bendición de bien por mal. Y eso, nos va a ayudar. Amén, papito, gracias. Bueno, para siempre la orden, mi niña. Ahora, bien, alguien me está diciendo que no pudo tomar el código. Ahí está el código otra vez. Ahí está el código para que lo puedan tomar. Y mientras le vamos a dando el micrófono a Araceli Benítez. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Araceli Benítez. ¿Puedes activar tu micrófono? Araceli, Hola, buenas noches. sí, buenas noches. Que el Señor te Ah, bendiga. ¿Desde dónde nos mm, llamas, mi niña? bueno, soy cubana, pero estoy aquí en Estados Unidos. Muchas bendiciones para Ok, todos. muy Ajá. bien. Yo quería hacerle una pregunta porque sí, yo le hice liberación a una señora que es salvadoreña, que ella está en una iglesia donde no se hace liberación y ella fue operada de la cabeza de un tumor ya hace tiempo. Ha quedado con su secuela, pero camina y todo. Pero entonces, después que yo le hago liberación, me pasé como 2 días así como que me sentía, no sé, molesta, iracunda así, y yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Si yo no soy así, este estado así. Y Dios me mostró que era lo que ella tenía y cómo ella se sentía. No sé, parece que algo pasó para mí. Digo, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Y Dios me dijo, así es como ella vive y eso es lo que ella siente. Pero lo que no Sí, entiendo cómo pasó eso para mí, porque me pasó pero unos días lo que me que te tuve que quiero hacer decir, autovalidación. lo que te quiero decir es que no entregaste. Al final, después de hacer una liberación, tú tienes que entregarle una oración al Señor. Decirle, Padre, en el nombre de Jesús, aquí vengo y me presento delante de ti para presentarte mi vida y que puedas limpiar cualquier cosa que se me haya pegado. Que seas tú limpiándome para que yo no pueda quedarme con nada de lo que he tocado. En el nombre poderoso de Jesús. Uno hace una oración de entrega y el Señor te limpia, mi niña. Ah, muchas gracias. No, sí, porque ella me ha llamado otras ocasiones para que yo vaya y digo, para que lo voy a hacer liberación, pues si me va a quedar en ese estado, por favor, es mejor no hacer liberación. Así Pero es, mi niña. Es importante entregar. Al final te vas a acostumbrar y vas a querer entregar todos los días por cualquier cosa que se te haya pegado. ujú. Bueno, muchas gracias, Bueno, apóstol, que para Dios lo confirme servirte, y a su familia. bendiciones. Bueno, parece que ya no hay preguntas, así que muchas gracias por haber atendido. El día jueves estaremos entregando un manual para los intercesores. Viene más de 300 páginas, un libro de intercesión que se va a poner en la página de la escuela para que estén pendientes y así puedan recibir su manual. Solo tiene que enviar una foto de la imagen del manual porque va a tener un código, así que ese la pueden enviar y nosotros se la vamos a enviar. Así que gracias, mis amados. Ha sido un privilegio poder estar con ustedes ahora. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.